La ventisca que azotaba la cresta del pino caldero no solo trajo frío. Trajo una sentencia de muerte. El viento alaba como una bestia hambrienta, lanzando cuchillas de hielo afiladas contra el rostro pálido de Tobias Reed, un carpintero de 27 años catido por años de inviernos duros y trabajo estacional. Se inclinó contra la tormenta, una mano protegiendo sus ojos mientras la otra agarraba la cuerda atada al collar de su perro. Tobias tropezó, sus piernas congeladas finalmente cedieron cerca de un grupo de pinos rotos. Estaba casi listo para rendirse, para dejar que la nieve lo enterrara como una tumba blanca. Pero entonces Brindle se lanzó de repente hacia una pendiente cercana. El perro no buscaba refugio. Se mantuvo firme, sus patas delanteras cavando furiosamente en lo que parecía un parche común de tierra, ladrando en ráfagas agudas y implacables que atravesaban la tormenta. Brindle, vuelve aquí. Jadeó Tobias, su aliento convirtiéndose en una espesa niebla blanca. El perro no obedeció. Ladró más fuerte, su hocico presionado contra una grita apenas visible escondida bajo la nieve profunda. En medio del viento alante, Tobias se quedó paralizado. Escuchó algo que no pertenecía a la tormenta, un sonido hueco y escalofriante de aire siendo succionado hacia la tierra a través de un paseo oculto. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Tobias gateó hacia el perro. Cuando se arrodilló y presionó su mano magalada y temblorosa hacia la grita, una corriente de aire no tan helada como el aire de arriba rozó su piel. Fue entonces cuando comprendió, esta colina no era tierra sólida. Algo debajo de la nieve estaba respirando. Hay un refugio salvavidas bajo esa nieve profunda, o es el comienzo de una pesadilla? No dejes que Tobias y Brindle enfrenten la tormenta solos. Dale like y suscribid para calentar su viaje de supervivencia. Solo unas horas antes, Tobias Reed aún estaba dentro de la graña que había pasado la mitad de su vida manteniendo en pie. Tobias Reed había enterrado a su padre 3 semanas antes de que la primera ventisca llegara a la cresta del pino caldero. El viejo había sobrevivido a accidentes de tala, costillas rotas, cruces de ríos y 30 inviernos en Wyoming. Lo que finalmente lo mató fue una fibra pulmonar contraída durante las reparaciones de finales de otoño en el techo del granero norte. Después del funeral, la graña cambió rápidamente, demasiado rápido. Marla Reed, la madrastra de Tobias, tomó el control de los papels de la tierra antes de que el suelo sobre la tumba se congelara por completo. En cuestión de días, vendió parte del ganado y comenzó a hablar abiertamente sobre compradores de primavera para el campo sur y los derechos de tala cerca del arroyo del Cedro Negro. Tobias escuchó en silencio mientras reparaba cercas, apilaba cedro y salaba huecos alrededor del cobertizo del ganado antes de que llegara el invierno. Durante casi 12 años, había mantenido la propiedad funcionando. Reemplazó vigas del techo después de tormentas, cavos anjas de drenaje cada temporada de deshilo, cortó y apiló casi cada cordel de línea de invierno detrás de la casa, pero nada de eso le pertenecía. Una tarde, Marla finalmente puso la verdad claramente sobre la mesa de la cocina, junto a los documentos firmados de viudedad. No tienes ningún derecho aquí, dijo. Tu padre nunca puso tu nombre en nada. En tierra dura, la propiedad importaba más que los recuerdos. Marla le entregó un saco de harina de maíz, unas tiras de carne de cerdo salada y una manta de lana vieja. Esa fue su parte. Brindle separó junto a Tobias con el pelaje de su cuello erizado mientras la nieve golpeaba suavemente contra el vidrio de la ventana que el propio Tobias había reparado el invierno anterior. Una hora después, Tobias bajó del porche hacia el frío. Entonces el cerrojo se cerró detrás de él. Hoya negra se encontraba a más de 14 millas al sur de la graña Reed. Con buen tiempo, un hombre con una carreta podía llegar antes del atardecer. Este no era buen tiempo. La nieve se espesó más rápido de lo que Tobias esperaba.
El viento soplaba con fuerza a través de los campos abiertos y se filtraba por las costeras de su abrigo como alambre frío. Cada respiración raspaba sus pulmones al entrar. Brindle seguía mirando hacia las colinas del oeste en lugar de seguir el camino. Eso preocupaba a Tobias. Los perros notan los cambios antes de que las tormentas lleguen por completo. Los viejos tramperos confiaban más en eso que en el cielo. Después de la primera milla, Tobias sintió que el agua comenzaba a filtrarse en sus botas. Para la segunda, dos de sus dedos ya estaban entumecidos. Su ritmo se ralentizó sin permiso del resto de su cuerpo. Así es como el invierno suele empezar a matar gente. No de golpe. Lentamente. En silencio. Quitando la velocidad primero. Tobias no entró en pánico. Sabía que el hambre tomaba tiempo. El frío no. Y las botas mojadas y la nieve de montaña podían enterrar a un hombre más rápido que un estómago vacío. Se detuvo una vez y miró hacia atrás, hacia la graña. La casa ya había desaparecido detrás de la cortina blanca que se movía a través del valle. Pasó otra media milla antes de que Brindle dejara de obedecer el camino por completo. El viejo perro tiró con fuerza de la cuerda y soltó un gruñido bajo hacia las colinas del oeste. La nieve se acumulaba gruesa en su lomo mientras se esforzaba hacia un tramo oscuro de cresta de piedra caliza más ala de los campos. Tobias apretó el agar. Dirección equivocada, murmuró. Brindle tiró de nuevo. Más fuerte esta vez. Al principio, Tobias pensó que el animal estaba asustado por la tormenta. Luego notó algo importante. El viento cambiaba cerca de las colinas. En campo abierto, las ráfagas golpeaban con fuerza y brutalidad. Pero cerca de la cresta de piedra caliza, el crecimiento de pinos interrumpía el flujo. La nieve se movía diferente allí. Más baja. Despedazada. Menos expuesta. Un cortavientos natural. Eso importaba. Un hombre podía sobrevivir más tiempo al frío que el viento. Brindle ladró una vez y tiró de nuevo hacia los árboles. Tobias estudió la cresta un momento más, luego finalmente sintió para sí mismo. Permanecer en el camino ya no significaba seguridad. Solo significaba morir en línea recta. Así que se salió del último rastro visible de carreta y siguió al perro hacia los pinos oscuros y las colinas cubiertas de nieve más ala. Subir la cresta agotó a Tobias más rápido de lo que esperaba. La nieve escondía piedras sueltas bajo cada paso. Sus piernas comenzaron a sentirse pesadas. No adoloridas. Pesadas. Como hierro atado debajo de las rodillas. Sus dedos perdieron sensación uno a uno dentro de los guantes mojados, y incluso los pensamientos simples comenzaron a llegar más lentamente de lo que deberían. Eso lo asustó. El frío no siempre mata a través del dolor. A veces mata a través de la comodidad. Más adelante es el zeba un gran pino torcido por años de viento de montaña. El tronco bloqueaba suficient nieve para formar un bolsillo poco profundo debajo de las ramas. Refugio. Solo por unos minutos. Tobias lo miró demasiado tiempo. Brindle estalló en ladridos agudos y de repente mordió la manga del abrigo de Tobias, tirando hacia atrás con la fuerza suficiente para torcer la tela. El perro entendió primero. Los hombres que se sentaban en tormentas como esta a menudo dejaban de levantarse. Tobias cerró los ojos una vez, forzó aire en sus pulmones adolorados, luego ascenderizó y siguió subiendo hacia la nieve que se oscurecía. Brindle se lanzó de repente hacia adelante a través de los ventisqueros y desapareció detrás de un montículo cerca de la pendiente de piedra caliza. Entonces llegaron los ladridos de nuevo. Rápidos. Agresivos. Casi desesperados.
Tobias ese forzo a subir la colina hacia el sonido mientras la nieve azotaba su rostro con la fuerza suficiente para escocer. Para cuando llegó al perro, Brindle ya estaba cavando furiosamente en un parche de nieve compacta junto a la colina. Al principio, Tobias no vio nada inusual. Luego lo escuchó. Un sonido bajo y hueco debajo del viento. No era el sonido del aire moviendo sobre tierra abierta. Este venía de abajo. Un tirón estrecho, un silbido tenue y apagado en algún lugar debajo del ventisquero. Tobias ese dejó caer junto al perro y apartó la nieve con manos entumecidas. Primero emergió una tira de madera negra. Luego clavos de hierro viejos. Luego algo aún más extraño, un borde recto. La naturaleza rara vez hace líneas rectas en la piedra de montaña. Tobias apartó más nieve y descubrió parte de una superficie de madera pesada enterrada directamente en la ladera. El terreno circundante se veía extraño ahora que lo notaba correctamente. Demasiado suave, demasiado formado. Alguien había construido algo aquí. Brindle seguía rascando el borde inferior mientras Tobias presionaba su guante contra la madera expuesta. Estaba fría, pero no tanto como las rocas congeladas que la rodeaban. Tobias apartó más nieve hasta que la forma completa finalmente apareció. Una puerta. Madera pesada. Tiras de hierro oscurecidas por la edad. Medio enterrada directamente en la ladera. La miró fijamente mientras el viento golpeaba la cresta detrás de él. La cosa podía ser cualquier cosa. Una bodega antigua, un depósito de suministros derrumbado, una guarida de animales, incluso una tumba congelada excavada en la colina años atrás y olvidada por todos los que aún vivían. Brindle se presionó contra la pierna de Tobias y soltó un gemido bajo. La tormenta empeoraba rápidamente. Eso decidió el asunto. Tobias agarró el mango de hierro y tiró con fuerza. Al principio, nada se movió. Luego las bisagras gimieron. La puerta se abrió varias pulgadas y una lenta bocanada de aire se desplazó hacia la tormenta. No caliente, pero seco. Aún así, sin viento, Tobias sintió la diferencia de inmediato. Empujó la abertura más ancha, metió a Brindle adentro y cerró la puerta pesada detrás de ellos. El rugido de la ventisca desapareció casi por completo. La oscuridad envolvió el paseo hasta que Tobias encendió un fósforo con dedos temblorosos. La pequeña lama reveló escalones de piedra que descendían hacia la colina. Vigas de cedro sostenían el paseo estrecho. Paredes de tierra compactas alzaban a ambos lados, secas a pesar de la tormenta que rugía afuera. El túnel se extendía más profundo bajo tierra de lo que Tobias esperaba, desapareciendo más allá del débil resplandor naranja del fósforo. Brindle se movió primero, pero el perro no gruñó, no dudó. Eso importaba. Los animales detectan el peligro más rápido que los hombres que lo entierran bajo la razón. Tobias siguió con cuidado por los escalones mientras el olor a tierra seca y madera vieja reemplazaba lentamente el olor a nieve y viento. Entonces el túnel se ensanchó repentinamente en una cámara mucho más grande de lo que cualquier refugio contra tormentas tenía derecho a ser. La cámara bajo la colina parecía menos un escondite y más una preparación hacia salida. Estantes cubrían las paredes del suelo el techo. Estantes de madera gruesa, construidos a mano y reforzados contra el peso. Cada fila contenía comida. Frascos de vidrio linos de frijoles y zanahorias en conserva, tiras de carne de cerdo salada colgando de ganchos de hierro en el techo, barrals de centenos selados con tela encerada, papas empacadas cuidadosamente en ceniza para retrasar la congelación, manzanas secas atadas en paquetes cerca de las vigas del techo. Frijoles navales almacenados en sacos de lona pasados recubiertos contra la humedad. Nada había sido arrollado aquí con pánico. Todo había sido medido, colocado, protegido.
En el centro de la cámara había una pequeña estufa de hierro fundido conectada a un tubo de chimenea que desaparecía en la piedra de arriba. Detrás de él zeba una gruesa pared de piedra caliza ligeramente oscurecida por años de calor almacenado. Junto a la estufa había lina de cedro apilada ordenadamente, cubierta bajo lona tratada con aceite. Lina seca. Eso casi dejó a Tobias sin aliento. Afuera, la mitad del valle estaría luchando con madera humida antes de que el invierno llegara por completo. Brindle cruzó la habitación lentamente, alfadeó una vez cerca de la estufa, luego se dejó caer sobre el piso de tierra compacta con un gemido cansado. El perro había dejado de temblar. Tobias se adentro en la cámara con la cartela de un hombre que entra en una iglesia abandonada por el tiempo. El refugio olía vagamente a tierra seca, humo viejo, aceite de cedro y comida conservada. Olores humanos, olores construidos, alguien había luchado contra el invierno aquí antes y lo había hecho en serios. Tobias tomó un frasco celado y lo giró lentamente cerca de la débil luz del fósforo. Sin escarcha en el interior, sin deterioro, sin vidrio agrietado. Luego miró de nuevo a través de los estantes y finalmente comprendió la escala de lo que se alzaba bajo la colina. Esto no era un refugio temporal. Quien quiera que hubiera construido este lugar se había preparado para sobrevivir un invierno entero bajo tierra si era necesario. Tobias se obligó a pensar en orden. Refugio primero, fuego segundo, emociones después. Así es como los hombres se mantienen vivos una vez que el invierno los acorrala. Se arrodilló junto a la estufa de hierro fundido y la inspeccionó cuidadosamente antes de tocar la pila de lina. Ceniza vieja descansaba dentro de la caja de fuego. Ceniza seca, buena señal. Verificó la conexión del tubo de la chimenea a continuación, luego miró hacia el techo oscuro donde el conducto de escape desaparecía en la colina. Sin colapso evidente, sin humedad pasada, unutilizable. Junto a la estufa había estilas de cedro apiladas bajo lona aceitada, protegidas de la humedad con un cuidado casi obsesivo. Tobias colocó algunas paisas en la estufa, encendió un fósforo y esperó. El fuego prendió rápidamente. Por un momento, todo funcionó perfectamente. El humo subía por la tubería exactamente como debía. Entonces, la corriente de aire falló de repente. Una densa ola de humo regresó al techo de la cámara y así extendió por la habitación en capas oscuras. Brindle saltó de inmediato y gruñó hacia el conducto superior. Tobias reaccionó rápido. No pánico. Movimiento. Agarró la linterna, subió a un cajón de almacenamiento y sostuvo la luz cerca de la ventilación del techo. El agua de deshilo goteaba lentamente desde un lado de la abertura del conducto. Flujo de aire bloqueado. Parcialmente celado por la nieve que se desplazaba afuera. Tobias encontró una barra de hierro colgada cerca de la pared y la empujó hacia arriba en el conducto de ventilación estrecho. El hielo se rompió en algún lugar arriba. La nieve se movió. El aire frío descendió de repente a través de la entrada con la fuerza suficiente para hacer parpadear la llama de la linterna hacia un lado. Luego la estufa cambió de sonido. La corriente de aire se recuperó. El humo se introdujo en la tubería y desapareció hacia arriba, donde pertenecía. Unos minutos después, el calor constante comenzó a extenderse lentamente por el piso de tierra compacta y la pared de piedra caliza detrás de la estufa. No un calor dramático, no comodidad, sino el tipo de calor controlado construido por alguien que entendía exactamente cómo el invierno mata a los hombres descuidados. Solo después de que el fuego se estabilizó en una combustión constante, Tobias finalmente se quitó las botas. El vapor subía lentamente del cuero empapado mientras las colocaba cerca de la estufa. Sus pies dolían con la fuerza suficiente para latir bajo la piel, mientras el calor regresaba gradualmente a sus dedos en olitas agudas y dolorosas.
Al otro lado de la cámara, brindalia se había acercado contra la pared de piedra caliza detrás de la estufa. El perro se durmió en minutos, respirando lentamente por primera vez desde que salió de la granja. Tobias abrió uno de los frascos celados del estante. Frijoles navels, luego un trozo duro de pan de centeno y una tira de carne de cerdo ahumado y salada. Comida simple, comida ordinaria. Pero el invierno cambia el valor de las cosas ordinarias. Solo las personas que habían estado cerca de congelarse entendían lo preciosa que podía ser la comida no congelada. Tobias comió lentamente mientras estudiaba el refugio a su alrededor. Ninguna escarcha cubría las paredes. Ninguna humedad se acumulaba cerca del techo. El aire permanecía seco a pesar de la tormenta sobre hielos. Y incluso el piso de tierra compacta se sentía estable bajo sus botas en lugar de congelado. Eso importaba. El calor grande puede desvanecerse rápidamente. El calor estable perdura. Quien quiera que construyó este lugar entendía la diferencia. Tobias miró una vez más hacia los estantes de comida conservada y finalmente se permitió un pensamiento que había evitado desde que comenzó la tormenta. ¿Podría sobrevivir realmente la noche bajo esta colina? Tobias despertó en silencio. No silencio vacío, silencio protegido. El tipo que solo existe cuando varios pies de tierra, piedra y nieve compactas interponen entre un hombre y la tormenta que intenta enterrarlo vivo. Por unos momentos, simplemente permaneció allí escuchando. Sin viento atravesando grietas. Sin tablas sueltas vibrando. Sin hielo formándose a lo largo de las paredes. Solo el leve sonido de chasquido del hierro enfriándose de la estufa. Eso solo le decía algo importante. El refugio había mantenido el calor durante la noche. Tobias se enderezó y revisó la cámara cuidadosamente antes de agregar más leña al fuego. Una fina capa de hielo flotaba en el bol de agua cerca de la pared, pero el bol en sí no se había congelado por completo. Las papas almacenadas en ceniza permanecen firmes en lugar de duras como rocas. Incluso las brasas viejas debajo de la parrilla de la estufa aún conservaban calor atrapado. Calor lento, calor constante. Ese era el secreto. El aire cambia rápido. La tierra no. Una cabana sobre el suelo lucha contra el invierno desde todas las direcciones a la vez. El viento golpea sus paredes toda la noche. El frío se filtra a través de tablas, huecos, clavos, esquinas. Pero aquí abajo, la colina misma absorbe el cambio lentamente. Tobias colocó una mano contra la piedra caliza detrás de la estufa y sintió el calor tenue que aún descansaba dentro de la piedra de la noche anterior. Alguien había construido este refugio para trabajar con el invierno en lugar de contra él. Más tarde esa mañana, Tobias comenzó a inspeccionar las secciones más profundas del refugio adecuadamente. Cuanto más se adentraba en la colina, más deliberada se volvía toda la estructura. Nada bajo tierra había sido construido descuidadamente. Una zanja de drenaje estrecha corría a lo largo del borde inferior de la cámara de almacenamiento trasera para lavar la humedad lejos antes de que pudiera acumularse debajo del piso. Grandes barriles descansaban sobre bloques de piedra caliza en lugar de directamente sobre la tierra, protegiendo el grano de la humedad del suelo. Cerca del techo, Tobias descubrió una segunda abertura de ventilación escondida, más pequeña que el conducto principal, pero cuidadosamente posicionada para mantener el aire circulando a través de las habitaciones más profundas. El refugio no solo estaba oculto. Había sido estudiado, mejorado, refinado por la experiencia. Cerca de la pared trasera, debajo de una pila de tela aceitada de blada, Tobias encontró un viejo libro de contabilidad envuelto en lona envejecida. La portada mostraba solo un nombre, Silas Bracken. Tobias se sentó cerca de la estufa y lo abrió con cuidado.
La mayoría de las páginas contenían registros prácticos escritos con lápiz grueso de carpintero. Leña quemada por día. Temperaturas exteriores. Mediciones de profundidad de nieve. Notas sobre qué alimentos duraban más bajo tierra y cuáles se echaban a perder más rápido una vez que se formaba condensación. También había bocetos. Direcciones de flujo de aire, ubicación de ventilaciones, correcciones de tiro. No el trabajo de un inventor buscando ingenio. El trabajo de un hombre tratando de no congelarse de nuevo. Tobías pasó otra página lentamente y dejó de leer por un momento. Una línea había sido presionada más fuerte en el papel que las demás. Las cabañas pierden calor porque el invierno toca cada pared. Cuanto más leía Tobías en el libro de contabilidad, más claro se volvía Salas Bracken. No era minero. Ni ermitaño. Era un encargado de una estación de carga de los Pasos del Norte, sobre la cresta del Pino Caldero, durante el invierno de 1873. La temporada que los sobrevivientes recordarían más tarde como el invierno de la Estrella Azul. Silas escribió sobre ello con sencillez. Eso hacía que las páginas fueran peores. Sin lenguaje dramático. Sin autocompasión. Solo hechos. Los cobertizos de almacenamiento sobre el suelo se humedecían después de ciclos repetidos de congelación y descongelación. Los sacos de harina absorbían humedad y se endurecían en bloques inútiles. La carne de cerdo salada se congelaba y luego se echaba a perder una vez que el aire más cálido regresaba brevemente a través de las cabañas. El viento se filtraba por las juntas de las paredes cada noche, sin importar cuánto musgo o tela los hombres metieran entre las tablas. Y siempre, el frío. Constante. Paciente. Silas perdió a su hermano menor ese invierno después de que una expedición de suministros no lograra regresar a través de los pasos. 2 caballos de tiro se congelaron estando enganchados. Para febrero, la mayoría de los hombres que mantenían la estación con vida la habían abandonado o muerto intentando llegar a tierras más bajas. Una entrada detuvo a Tobías por completo. Construí paredes más altas. Perdí calor más rápido. Después de ese invierno, Silas dejó de tratar de luchar contra las montañas sobre el suelo. Comenzó a cavar hacia abajo. El refugio bajo la colina no había sido construido para comodidad. Había sido construido para reducir la exposición. Menos paredes para que el viento tocara. Menos techo para que la nieve aplastara. Más tierra manteniéndose firme contra el frío repentino. Las líneas finales de la página eran más oscuras que el resto. Como escritas bajo mayor presión. La tierra conserva lo que cubre mejor que los hombres. Tobías se sentó en silencio junto a la estufa durante mucho tiempo después de leer esa frase, mientras la tormenta continuaba moviéndose sobre el mundo arriba de él. Pasaron 2 días antes de que Tobías volviera a abrir la puerta del refugio. Incluso entonces, solo la abrió varias pulgadas al principio. El viento inmediatamente arrojó nieve a través de la abertura con la fuerza suficiente para esparcir polvo suelto por el piso del túnel. La tormenta afuera había empeorado, no debilitado. Tobías forzó la puerta más ancha y subió la mitad de la entrada enterrada. El mundo más allá de la colina había desaparecido. Las líneas de cerca se habían ido bajo ventisqueros. Los pinos se alzaban como formas oscuras y vagas dentro de la blancura antes de desvanecerse por completo a pocos metros de distancia. El viento barría la cresta en ráfagas horizontales largas que parecían más tormentas de arena que nevadas. Ninguna carreta podía viajar a través de esto. Ningún jinete tampoco. Un hombre atrapado afuera sin refugio no sobreviviría lo suficiente para ver el amanecer. Tobías cerró la puerta rápidamente y descendió de nuevo bajo tierra mientras la nieve aún silbaba contra la madera sobre él. La diferencia lo golpeó con más fuerza esta vez. Bajo la colina, la cámara permanecía seca. La estufa aún mantenía calor estable. La leña de cedro ardía limpia y las reservas de comida permanecían sin congelar. Nada allí abajo reaccionaba rápidamente. Esa era la ventaja. Las cabañas en la superficie luchaban contra cada cambio climático en el momento en que llegaba. El viento golpeaba sus paredes al instante.
El frío entraba inmediatamente. El calor escapaba constantemente. Pero bajo tierra, la tierra ralentizaba todo. El frío se movía más lento. La humedad se movía más lenta. La pérdida se movía más lenta. Tobías se quedó un momento junto a la puerta cerrada del refugio y miró hacia la cámara cálida que brillaba más adentro de la colina. Entonces finalmente comprendió algo con total claridad. Sin este lugar, la montaña lo habría matado la primera noche. Para el cuarto día bajo tierra, Tobías notó que el refugio estaba cambiando, solo ligeramente al principio. Una fina gota de humedad se acumuló a lo largo de una viga del techo cerca del nicho de almacenamiento trasero. Más tarde esa noche, Brindle levantó la cabeza de junto a la estufa y miró hacia la misma esquina mientras una sola gota de agua golpeaba suavemente el piso de tierra. Tobías revisó los barriles de grano de inmediato. 2 de los sacos de lona se sentían más fríos que antes. La humedad había comenzado a filtrarse en la capa exterior de uno de los sacos de centeno. No mucho, pero suficiente. Recordó una línea del libro de contabilidad de Salas Bracken casi de inmediato. El calor sin flujo de aire pudre un refugio desde dentro. Ese era el peligro que los hombres pasaban por alto bajo tierra. Demasiado frío mata rápido. Demasiado calor atrapado mata lentamente. Tobías pasó las siguientes horas corrigiendo el problema antes de que se extendiera más. Reabrió parte de la zanja de drenaje a lo largo de la pared trasera donde la tierra compacta había comenzado a colapsar hacia adentro. Movió los barriles de grano más lejos de la piedra cálida detrás de la estufa. Esa noche dejó que el fuego ardiera más bajo en lugar de alimentarlo constantemente. Luego subió a los cajones de almacenamiento nuevamente y ensanchó el conducto de entrada inferior varias pulgadas más con la barra de hierro. El aire frío se movió de inmediato de manera diferente a través de la cámara. No más fuerte, más limpio. El refugio respiró de nuevo. Para la mañana, la condensación a lo largo de la viga del techo había desaparecido por completo. Los sacos de grano permanecieron secos. Las paredes se mantuvieron libres de escarcha, y el aire dentro de la cámara ya no se sentía pesado con calor atrapado. El lugar aún funcionaba, pero solo porque alguien que vivía dentro entendía por qué funcionaba. Los golpes llegaron tarde en la quinta noche. Débiles, desiguales. Al principio, Tobías pensó que la tormenta estaba arrojando ramas sueltas contra la puerta enterrada. Luego el sonido volvió a aparecer. 3 impactos lentos bajo el viento sobre sus cabezas. Brindle ya estaba despierto. El perro estaba junto al túnel de entrada con las orejas hacia adelante y un gruñido bajo retumbando en su pecho. Tobías agarró la linterna y subió las escaleras con cuidado. El aire frío se filtraba por las grietas alrededor del marco de la puerta mientras levantaba la pesada barra de madera a un lado. La tormenta casi le arrancó la puerta de la mano cuando la abrió. Afuera estaba la señora Eloven Pique, una costurera viuda de olla negra, inclinada de lado contra el viento con un brazo envuelto firmemente alrededor de su nieta Clara. La niña apenas podía mantenerse en pie. La nieve las cubría casi por completo a ambas. Vimos humo, susurró la señora Pique con labios agrietados. Pensamos que tal vez cazadores. Los guantes de Clara estaban rígidos con hielo. Su mandíbula temblaba tan violentamente que no podía hablar. Tobías las metió adentro de inmediato y forzó la puerta detrás de ellas. La diferencia golpeó a las 2 recién llegadas de golpe. No calor intenso, calor vivo, el tipo que permite que los músculos se relajen lentamente en lugar de congelarse. Brindle se acercó a Clara primero. El viejo perro se presionó silenciosamente contra las piernas de la niña mientras Tobías las guiaba más adentro de la cámara, cerca de la estufa. La señora Pique miró a su alrededor con incredulidad. Los estantes de comida conservada, las paredes secas, el fuego constante, el calor atrapado dentro de la piedra y la tierra en lugar de luchar inútilmente contra el viento. ¿Qué es este lugar?, preguntó en voz baja. Tobías negó con la cabeza una vez mientras ayudaba a Clara a quitarse los guantes congelados. Creo que alguien lo construyó para inviernos exactamente como este. Las manos de la niña estaban pálidas y rígidas al principio.
Tobías las envolvió cuidadosamente en tela caliente cerca de la estufa mientras la señora Pique se sentaba junto a ella, temblando más por agotamiento que por frío. Pasaron minutos, luego el temblor de Clara finalmente comenzó a disminuir. No de repente, gradualmente, como la vida regresando una pieza cuidadosa a la vez. La señora Pique bajó el rostro entre ambas manos y comenzó a llorar en silencio en el momento en que se dio cuenta de que la niña podía sentir sus dedos de nuevo. Para el sexto día, la noticia había comenzado a extenderse por olla negra a pesar de la tormenta. La gente hablaba de humo elevándose desde la cresta occidental, de un lugar bajo la colina donde el agua no se congelaba por completo y el viento no podía alcanzar las paredes. Entonces comenzaron más golpes. Un trampero con orejas congeladas llegó antes del amanecer cargando mantas medio mojadas sobre sus hombros. Más tarde llegaron un esposo y su esposa de las cabañas del arroyo inferior después de que su tubo de estufa colapsara bajo la nieve que se desplazaba. Otra familia siguió después de perder la mayor parte de su harina cuando la humedad se filtró en su cobertizo de almacenamiento y convirtió los sacos en pasta gris y pesada. El valle estaba perdiendo terreno contra el invierno más rápido de lo que nadie esperaba. Las cabañas sobre la cresta perdían calor constantemente. La madera verde humeaba sin arder adecuadamente. Los pozos congelados forzaban a las familias a derretir nieve sucia en el interior. Cada vez que una puerta se abría, el calor escapaba inmediatamente hacia la tormenta. Bajo tierra, el refugio se comportaba de manera diferente. No perfecto, controlado. Esa diferencia importaba. Tobías entendió rápidamente que la supervivencia allí abajo dependía de la disciplina más que de la suerte. El pánico podía arruinar el lugar tan fácilmente como el frío. Así que organizó todo. Las áreas para dormir se separaron a lo largo de las paredes exteriores donde el calor corporal se mantenía más estable durante la noche. Los abrigos mojados se guardaban cerca del túnel de entrada en lugar de los estantes de comida. El fuego de la estufa se alimentaba en intervalos más pequeños en lugar de quemas masivas que sobrecalentaban la cámara y creaban condensación. Cada mañana, Tobías inspeccionaba los conductos de ventilación él mismo. Cada tarde, revisaba la zanja de drenaje. La leña de cedro se apilaba por sequedad, no por tamaño. Las piezas más secas permanecían más cerca de la estufa mientras que la madera más nueva se mantenía más atrás, cerca de las paredes más frías. La comida se racionaba uniformemente sin importar quién llegaba con suministros y quién llegaba con las manos vacías. Nada bajo tierra sucedía por accidente ya. Y lentamente, la gente comenzó a notar la diferencia entre este lugar y el mundo sobre él. La luz de las linternas se reflejaba cálidamente en las paredes de tierra compacta en lugar de en la escarcha. La respiración ya no se volvía blanca dentro de la cámara. Incluso el sonido de la tormenta se sentía distante ahora, amortiguado bajo la piedra y la nieve. Un viejo peón de rancho se paró junto a la pared de piedra caliza tarde una noche con ambas palmas presionadas contra la piedra detrás de la estufa. Negó con la cabeza con incredulidad. Está más cálido aquí abajo que en mi propia casa. Nadie lo discutió porque afuera el invierno seguía arrancando el calor de cada pared expuesta en olla negra. Pero bajo la colina, el refugio seguía manteniendo su posición. El alguacil adjunto Nolan Price llegó durante la octava noche de la tormenta. El hombre parecía más viejo de lo que Tobías recordaba. La nieve cubría su sombrero y hombros en capas gruesas y un lado de su abrigo colgaba rasgado donde el viento había arrancado la contraventana de una cabaña y la había arrojado contra su porche. Detrás de él había 2 caballos agotados con hielo congelado en sus crines. Nolan había pasado la mayor parte de la semana cabalgando entre cabañas en olla negra tratando de mantener con vida a la gente. Ahora, incluso su propio lugar estaba fallando. La puerta principal de su cabaña ya no sellaba correctamente después de que las bisagras se partieran por el frío. La mayor parte de su cedro seco ya se había quemado. Peor aún, su esposa había comenzado a toser sangre después de 3 noches seguidas durmiendo en corrientes de aire heladas. Cuando Tobías abrió la puerta del refugio, Nolan miró la entrada enterrada con incredulidad abierta. Así que este es el lugar del que todo el mundo habla, murmuró. Un agujero cavado en una colina. Tobías respondió con calma.
Un agujero que se mantiene más cálido que la mayoría de las casas ahora mismo. Nolan soltó un resoplido cansado y entró. La reacción llegó lentamente. Primero, notó la ausencia de viento. Luego el calor. No calor intenso. No calor de horno. Algo más extraño que eso. Calor estable. Calor silencioso. El tipo que se queda en lugar de escapar cada vez que la tormenta cambia afuera. Mientras Tobías lo conducía más adentro bajo tierra, la expresión de Nolan cambió aún más. Los estantes de comida permanecían secos. Los baldes de agua aún contenían líquido bajo una fina capa de hielo en lugar de congelarse por completo. El aire no llevaba olor a moho ni humo atrapado. Sobre todo, las paredes mismas se sentían vivas con calor almacenado. Nolan se detuvo junto al respaldo de piedra caliza detrás de la estufa y presionó una mano áspera contra la piedra. La luz del fuego parpadeaba suavemente sobre las paredes de tierra compacta mientras la gente dormía bajo mantas cercanas sin tiritar. Nadie habló durante varios segundos. El alguacil simplemente se quedó allí sintiendo el calor contenido dentro de la colina misma, luego miró lentamente alrededor de la cámara una vez más. Los conductos de ventilación, el cedro seco, el almacenamiento protegido, el espacio reducido que necesitaba calor, la vieja lógica del lugar se reveló pieza por pieza. Finalmente, Nolan exhaló suavemente por la nariz y negó con la cabeza. Esta colina conserva el calor mejor que cualquier cabaña en la que haya estado. No era admiración en su voz. Era rendición ante la evidencia. Tobías no dijo nada. Solo agregó otra pieza de cedro a la estufa y verificó la corriente de aire de la misma manera que lo había hecho todas las noches anteriores. Nolan lo observó durante un largo momento después de eso. Luego sus ojos se bajaron brevemente hacia la pared de piedra caliza brillante. Tu padre habría entendido este lugar, dijo en voz baja. Y por primera vez desde que salió de la granja, Tobías no respondió de inmediato. La tormenta finalmente aflojó su agarre cerca del final de febrero. No de golpe. El viento simplemente se debilitó una mañana y no regresó con la misma violencia al anochecer. Unos días después, la pálida luz del sol alcanzó partes del valle por primera vez en semanas. Cuando la gente emergió por completo de sus cabañas nuevamente, Olla Negra se veía agotada. Las líneas de cercas yacían aplanadas bajo ventisqueros congelados. Varios cobertizos de ganado se habían derrumbado parcialmente bajo el peso de la nieve. Pilas enteras de leña se habían quemado hasta casi nada. Casi la mitad de las reservas de harina del valle se habían arruinado por la humedad y las congelaciones repetidas. Algunas cabañas estaban vacías. Varias familias las habían abandonado durante las peores noches y nunca regresaron. El invierno había tocado cada estructura sobre el suelo eventualmente. Cada pared, cada techo, cada esquina expuesta. Pero bajo la cresta de piedra caliza al oeste del pueblo, el refugio permanecía casi sin cambios. Las reservas de comida eran más bajas ahora, pero aún estaban protegidas. La zanja de drenaje aún llevaba la humedad lejos del piso. La piedra caliza detrás de la estufa aún liberaba calor lento mucho después de que el fuego se apagara cada noche. Lo más importante de todo, el lugar había seguido funcionando porque alguien entendía cómo mantenerlo. No perfectamente, correctamente. Esa diferencia permaneció con la gente de Olla Negra mucho después de que la tormenta pasara. La primavera llegó lentamente a las montañas ese año. El deshielo se deslizaba por las laderas en estrechos arroyos plateados, mientras los hombres reconstruían cercas y reparaban paredes de cabañas con varas. Sin embargo, algo más cambió también. La gente comenzó a cavar sótanos más profundos junto a sus casas. Los barriles ya no se colocaban directamente sobre pisos de tierra, sino cuidadosamente elevados sobre bloques de piedra. Aparecieron conductos de ventilación en nuevos cobertizos de almacenamiento en todo el valle. Las familias dejaron de confiar solo en fuegos más grandes y paredes más gruesas. Comenzaron a pensar en flujo de aire, sequedad, temperatura estable, exposición reducida. Los viejos supuestos les habían fallado. La colina había demostrado que algo más funcionaba mejor. Tobías nunca se convirtió en un héroe en Olla Negra.
Ese no era el tipo de lugar que producían los pueblos fronterizos. No se dieron discursos. Ninguna celebración los siguió por las calles. La mayoría de la gente simplemente volvió al trabajo una vez que la supervivencia ya no exigía atención inmediata. Pero ahora escuchaban cuando Tobías hablaba sobre la preparación para el invierno y observaban cómo apilaba la leña, cómo ventilaba los cuartos de almacenamiento, cómo colocaba la comida lejos de la humedad, porque la montaña había puesto a prueba cada idea ese invierno. Solo unas pocas sobrevivieron intactas. Una tarde cerca del comienzo de la temporada de deshielo, Tobías se paró afuera de la entrada del refugio enterrado mientras el agua goteaba constantemente de las ramas de pino sobre su cabeza. Brindle descansaba cerca con la cabeza sobre sus patas, más viejo ahora, pero aún vigilando la línea de la cresta como siempre lo hacen los perros de trabajo. El humo se elevaba silenciosamente desde el respiradero oculto sobre la colina. Delgado, controlado, vivo. Bajo tierra detrás de Tobías, el calor aún descansaba dentro de la piedra y la tierra, exactamente donde Salas Bracken había pretendido que permaneciera todos esos años antes. El valle recordaría ese invierno por mucho tiempo. No porque la tormenta hubiera sido cruel, sino porque había sido honesta. El invierno había tocado cada cabaña en olla negra, pero la colina había decidido proteger lo que estaba enterrado bajo ella. Y después de escuchar la historia de Tobías, ¿crees que habría seguido el camino hacia el pueblo como todos los demás? ¿O habrías confiado en el perro que ladraba en la colina?